queremos temas fuertes, que toquen estos temas así, Por así, ejemplo. así, así. Bueno, ahora mismo en estos momentos no recuerdo así un tema... Temas fuertes sociales. Sí, de crítica social. O sea, ¿y quién se los pidió? ¿Dirigentes de la televisión? No, ellos se reunieron en otro lugar. No sé... Sí, pero hay gente que tenía que ver con eso, por Sí, supuesto. no, por encima de la gente de la televisión. Sí, claro. Y grabamos el primer programa de esos temas que se querían grabar, y el día que iba a salir lo censuraron en la televisión y no salió. ¿Cómo uno Así se pasa mucho. explica eso? Que te pidan un tema y luego lo censuren. A mí eso no. ¿Cómo te lo puedo explicar? Y así pasaba mucho con los programas. Sí, sí. Como yo hice mucho Vivir del Cuento. Y en Vivir del Cuento pasaba así, los asesores se volvían locos porque podías hacerlo, pero después decían que no. Venían instrucciones de que no se debía decir tal cosa, temas que no se podían hablar, en fin. Yo recuerdo un caso... Es lo que tú dices, coyuntural. En el momento, a lo mejor en ese momento no pasaba nada, pero había una situación determinada un mes después y no se podía... Yo recuerdo que habían una cantidad de programas grabados, eran alrededor de 16 programas grabados, con un personaje que salía nuevo en La Campiña, la Rusita. Era una rusa, muchacha rubia, bonita, de ojos claros, que estaba enamorada de Urbinito. Y en ese momento dijeron, no puede salir porque esto es como una burla a los rusos. Hola gente linda, soy Alejandro Cuervo, buenas noches desde Cuba, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estés. Somos evidentemente la familia cubana, siempre con invitados de lujo y especiales. Hoy tendremos la oportunidad de conversar y conocer muchísimo más a uno de los cuadros más destacados de Cuba, con una carrera política intachable, además con una buena vida única. La bienvenida a Reuel Remedio, pero si yo le digo Reuel Remedio, usted no tiene idea, porque yo tampoco tenía idea de quién era. Pero si le digo que junto a nosotros, la familia cubana, hoy se encuentra Lindoro Incapaz. Pues le damos un aplauso. Gracias, felicidades, compañero. Gracias, felicidades para ti. ¿Cómo Aquí estás? estamos. No, ¿Cómo bien, te todo encuentras? bien, tranquilo. Feliz de estar aquí. Qué bueno, en nombre de todo el equipo de la familia cubana, como siempre decimos a nuestros invitados, porque son especiales, por eso están aquí. Agradecer, bueno, que se tomen su tiempo, sabemos todo. Con tantos problemas que hay en esta vida, con tanto trabajo que tenemos, he sido testigo, te he presentado en las noches del Club Habana. Sí. Yo presento los sábados ahí, bueno, nos has visitado por allá. Tenemos muchísimo trabajo, tienes muchísimo trabajo, has tenido muchísimo éxito y bueno, de eso queremos hablar y conocer un poco también de tu persona. En estos momentos, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te van los apagones? Lo que quieras hablar. Todo bien, todo bien. Los apagones me llevan igual que a todo el mundo. No, dice que a él no le quitan la luz desde la última, a ti no. desde el último capítulo Dice de la novela. Tú te enganchaste de algo. Tú te enganchaste de algo, yo no sé qué. No va a hacer que me lo empiece a quitar a partir de mañana. No, a ver, aquí. Tú lo digas donde tú vives por si acaso. ¿De dónde tú eres? Yo soy de Holguín. Holguinero. Y vine para la capital por problemas del trabajo. Sí, que claro, estaba ¿no? pasando en Holguín. Como casi Y todos. Holguinero. Guinero, ¿y cómo fue tu infancia ahí? O sea, ¿siempre tuviste, en algún momento tuviste pensado ser actor, te gustaban las artes o simplemente eras el... No, yo empecé en esto de la actuación estudiando en el Politécnico de Economía de Holguín, en el IP Pedro Díaz Cuello. Ahí fundamos un grupo de teatro que estuvo muchísimos años trabajando en el movimiento de artistas aficionados. Sí. Se llama el Grupo de Teatro Arenas. Era teatro dramático. Dramático. Ajá. Y ahí me empecé a interesar por el humor. Hacíamos, bueno, siempre uno hace, los matutinos de la escuela, el sketch, estas cositas. Y me interesó el humor y empecé a caminar por ese mundo del humor que es bastante complicadito. ¿Hiciste obras dramáticas en ese grupo? Sí, ¿Cosas como no. serias? Sí. ¿Te acuerdas de alguna obra? Sí, como Bueno, hice conocida. Los Rapaces, hice Érase una vez un rey. Teatro cubano, ¿no? Teatro cubano, no. No, mira. Pero cuando te refieres al grupo de teatro, ¿es que estudiaste en alguna escuela de actuación? No, ¿O es no, todo aficionado, a nivel de autodidacta? No, Aficionado. Movimiento Artista Aficionado. Yo comencé, yo hice algunos cursos de superación en el ISA aquí en La Habana, pero ya eso fue estando en el Centro Promotor del Humor a partir del año 96, de la Aquelarre 96, que fue la primera vez que vinimos a trabajar acá a la capital. Comenzamos los cursos de teatro musical y los cursos de verano que hacía el Centro Promotor del Humor en conjunto con el Instituto Superior de Arte. Pero antes de eso, o sea, ¿no trabajaste en otra cosa? No sé, digamos, en un policlínico, en otra cosa, no, siempre No, fue humor, el arte. Humor, siempre. Siempre. Yo estudiaba en la Escuela de Economía y mis padres me tenían que caer atrás porque yo me montaba en una gira con brigadas artísticas en Holguín y tenían que irme a buscar, oye, tiene que clase en la Escuela de Economía y es jueves y no llegas y qué sé yo y qué sé cuándo, porque siempre ya andaba en ese giro de... Pero te llegaste a graduar, discúlpame, Alex, de economía. Sí.
Sí, lo que no tenía economía y tuve que venir para La Habana. a buscar la economía. ¿Y qué formato tenía el grupo? ¿Cuántos eran? Ya humorístico, cuando venían a la Aquelarre a presentarse, ya tenían un espectáculo. Ya. Un dúo, éramos un dúo. Era un dúo. Sí. ¿Son el mismo dúo que está hoy? No. No, éramos Leonardo Santiesteban, Maraca, que hacía Pepitín, Maraca, o hace Pepitín y Maraca, y era el dúo Los Dracus. Los Dracos, Dracos, como sí no. me acuerdo, sí me acuerdo. Pero Muchísimos ahora, bueno, años de trabajo desde muchachito. Ahora por WhatsApp pueden hacer algo juntos. Sí, cómo no. Hacer aquí un chiste de aquí, el de allá. Editamos. ¿Y cómo fue esos primeros viajes, esos primeros encuentros, sobre todo en esa época donde el movimiento de Aquelarre era muy fuerte, los festivales eran buenísimos, Mira, y ese salía año- muchísimo talento, venía muchísimo talento de todas las provincias del país? ¿Cómo se enfrentan? ¿Con qué recuerdan? ¿Qué anécdotas? ¿Con qué otros humoristas que quizás hicieron carrera después? Mira, nosotros hacíamos mucho cabaret en Holguín. Nosotros empezar a participar en los Aquelarre fue una experiencia diferente, total a lo que nosotros hacíamos, porque siempre estuvimos haciendo cabaret. Incluso entrábamos a hacer partes dentro, porque tú no haces un espectáculo completo como ahora que te contratan en un cabaret y haces un espectáculo de, no sé, de 45 minutos, una hora. Uno hacía variedades dentro del espectáculo. Y ya cuando empezamos a interesarnos por este tipo de humor que defiende el Centro Promotor del Humor, que es este un poco más teatral, con otra visión, nos costó un poco de trabajo. Y el 96, el Aquelarre del 96 fue un Aquelarre fuerte, porque en Holguín, que se hacían los pre-Aquelarre, llegaron una cantidad de grupos de la zona oriental que hoy por hoy, de parte de esos humoristas, son grandes figuras del humor en Cuba. Estaba el espectáculo, recuerdo, La Mueca del Gato, que era de Nelson Gudín, el Bacán y el Primo. Estaba el grupo Como Tú, el de Miguel Moreno. Estaba el grupo Moremillo de Santiago, el grupo Ruido, Caricare de Holguín, nosotros, los Dracus. Ahora sí que recuerde. Era fuerte. Holguín es una buena plaza para crear humoristas, porque son muchos de allá. Sí, he oído que Santa Clara, que Villa Clara y Holguín son de las plazas más fuertes. ¿Quién les escribía los guiones eso? ¿Ustedes mismos? yo lo escribía, sí. Tú eres quien escribía. Sí. Maraca no. Maraca. No me sonaba. Mira, yo escribía y fíjate, yo le tenía pánico a hacer el chiste. Yo hice tanta contrafigura con Maraca que me daba pánico escribir. Cuando yo escribía todos los chistes, se los ponía, buenos, malos, regulares, como fueran. Es lo que Yo se lo soltaba él. Y yo lo que le hacía era la contrafigura. Lo que pasa es que después con Lindoro ya cogí un poco más de confianza. Yo tenía pánico a hacer un chiste que no me funcionara. ¿Cómo coges esa confianza? ¿Cómo rompes ese miedo a que no funcione o a sentirte incómodo haciendo un rol protagónico? Cuando comencé a hacer el personaje de Lindoro en Deja que yo te cuente, empecé a coger confianza. Y otros humoristas empezaron a creer más en mí también, porque me veían solamente como alguien que hacía contrafigura. ¿A qué le tenías miedo? A no funcionar, a que hiciera un chiste y me quedara mal y que la gente no se riera. terrible, ¿no? El teatro así calladito la boca y tuve un chiste y el Y tú teatro- esperando una reacción y nadie, un frío de eso. Ay, papá. Y entonces cuando vienen a La Habana, ¿y en qué momento, en qué año deciden residir, quizás quedarse y decir, bueno, aquí tenemos muchas más posibilidades de trabajo? En los años, recuerdo, en los años 2000, de 2000, En el 2000 2010. exactamente. Ajá, sobre esa época había muchísimos locales, muchísimos sitios dedicados al humor. Dígase Cocodrilo, Imágenes, realmente había, creo que trabajo de sobra para todos los humoristas. A ver, nosotros nos ¿Cómo decidimos. fue esa experiencia? En el 98 creo que fue que se hizo el primer programa de ¿Y tú de qué te ríes? Con Ulises Toirá, Con Ulises. el del garaje. Y nosotros ahí presentamos dos sketches, uno que era La Muerte y otro que era Pepitín y el Papá. Con eso nos dimos a conocer, tuvo muy buena aceptación y había lugares que nos estaban pidiendo, de esos lugares que habían aquí en La Habana, los centros nocturnos, que eran de Palmares, de Arte y demás, ya nos estaban pidiendo algunos lugares que viniéramos a trabajar y ya teníamos pensado venir. Incluso hacíamos los cursos de teatro musical y trabajábamos por las noches cuando se daba la posibilidad. Y en el 2000 hicimos un curso, el curso más grande que hicimos, grande por el tiempo de duración, de 7 meses y algo, de teatro musical, donde montamos La Corte del Faraón con Armando Suárez del Villar. Y ese fue ya la etapa decisiva que dijimos, hay que ir para allá, para la capital. ¿Y cómo fue ese primer tiempo? Digo, yo lo viví, yo lo pasé y siempre me es interesante saber. Y bueno, y para muchos cubanos que están en Cuba, quizás no están en La Habana, y un poco, los tiempos son diferentes, pero al final creo que los trabajos son... Siempre se pasa trabajo, empezar de cero Claro. siempre es muy difícil. Nosotros dormíamos casi todos los humoristas en el Centro Promotor del Humor. En las oficinas, habían 2 oficinas que la prepararon y dormíamos ahí con litera. Y de ahí te puedo mencionar una cantidad de humoristas que te va a quedar frío.
Y la primera etapa sí, dormíamos ahí, hasta que ya empezamos a decir, no, caballero, hay que alquilarse, hay que buscar un cuartico, qué sé yo, qué sé cuándo. Hay otros humoristas que quieren venir ahora, hay que darle la litera. Exacto, hay que ir rotando, Hay hay que ir que ir rotativo. Y dormían juntos también en la misma litera algunas Juntos no, veces. juntos Te no. pregunto, ¿no? No, Porque puede pasar. no, en porque- el mismo A cuarto, ver, ya, cuadro. No, Pero no juntos. ¿Qué crees que Y- hizo que funcionara y que tu vida fuera mejor estando aquí en La Habana? La televisión me ayudó muchísimo, ¿Tú crees que la televisión marcó un antes y un después en tu carrera? por supuesto. ¿Y cómo fue esa primera experiencia? ¿Cómo llega a la televisión? La televisión llega por ¿Y tú de qué te ríes? Por Ulises Toirá. Se presentan ahí, como se presentaron muchos, La primera temporada y en la segunda temporada nos llaman otra vez y volvimos a presentar. pero tenía un espacio, porque yo recuerdo el programa, pero realmente hace muchos años ya. Tenía un espacio que estaban en los sketches, o porque yo recuerdo que los humoristas iban, hacían su monólogo, pero iba cambiando, ¿no? Sí, porque uno llevaba sus guiones escritos o ya una obra que tenía hecha y entonces insertaba a Ulises y si no, o si era para, en el caso de nosotros, que era para dos nada más, él nos presentaba y formaba ¿Y cada qué tiempo se presentaban ahí? ¿Cada qué tiempo se presentaban en el programa? O sea, ¿era asiduamente? No, eso se hicieron 2 temporadas para el verano, Sí. de 8 programas. ¿Y estaban en los 8 programas? No, Por eso, ¿qué frecuencia tenían ahí? nosotros, en el caso de nosotros, en la primera temporada hicimos 2 programas Y por eso te digo, porque recuerdo que era poco, no repetían mucho. y en la segunda temporada hicimos otro programa. Hicieron Con un el personaje de Pepitín y el papá, que era lo que más estaba. Ya, esa fue la entrada a la televisión. Esa pero- fue la entrada. Pero no es, quizás, se dieron a conocer, pero realmente creo que deja que No. yo te cuente es realmente lo que los hace saltar un poco a la popularidad. ¿no? Después hicimos un programa, pero esas no eran habituales. Nos llamaban para hacer algunos programitas. Algo puntual. Sí, exacto. Hacíamos A Moverse, algunas cositas en A Moverse, que era el programa que daban a las 12 los domingos. Todo esto ustedes seguían de dúo todo el tiempo. Todo el Tú tiempo. y Maraca. Ajá. Y entonces cuando empieza Deja que yo te cuente, Maraca empieza en Deja que yo te cuente, yo no estaba en el programa, pero Nelson tenía, estaba escribiendo primero las 3 secciones del programa, el Mentepollo, la Campiña y el taller, hasta que llega Miguel Moreno y empieza a escribir el taller, pero en ese tiempo que entra Miguel Moreno, me llaman para yo a escribir uno de esos guiones y me inserto con el personaje de Lindoro, que no era Lindoro incapaz, era las características del personaje, la psicología del personaje, pero no era el director de la empresa. Pero ese personaje lo creaste tú. Sí, O sea, tú mismo te diste entrada a la televisión. exacto. Qué bien, qué Y aventajado. cuando, qué suerte. No, qué suerte de qué. Y entonces ya cuando sale el programa es al aire, Nelson me llama y me dice, ese es el personaje que nosotros queremos que se quede de director de la empresa. Sigue escribiendo algunos programas, te insertas en alguno porque el personaje va a entrar y salir. Y Miguel Moreno, maestro escribiendo, me dijo, ¿tú quieres que yo le siga escribiendo personajes? Yo, por supuesto. Claro. ¿Cómo no va a querer? Y más viniendo de él, esto empezó a crecer Lindoro Incapaz hasta el momento que ya tenía la oficina de Lindoro Incapaz, ya tenía el salón de reuniones Lindoro Incapaz y se hizo un personaje bastante interesante. Muy interesante. Estando aquí ya ustedes se separan No, o siguieron siendo dúo. no siempre estuvimos siendo Porque yo recuerdo que yo le hice una entrevista a Lindoro Incapaz en el Marcapaso, ¿te en acuerdas? el marcapaso. Por ahí andan todavía los reels, Por esos, ahí, muy por ahí buenos. están, por ahí están. Pero ahí fuiste solo. Solo. Sí, no, pero nosotros siempre... Sí, y después... ¿Tuviste que coger el peso para, o sea, en algún dirigente en especial te En varios. inspiraste? ¿Fuiste cogiendo características de varios? En varios. ¿Ya tenías el peso ideal? ¿O eso Había uno en Holguín que él tenía la frase esa de felicidades. Él llegaba y él nos saludaba. Él te daba la mano, es decir, no te decía buenas tardes, él te daba la mano y te decía felicidades, felicidades, felicidades. Por estar Y yo vivo. siempre- Él te felicitaba por existir. Y yo siempre dije, qué bueno está eso para ser un personaje. dirigente. Cuando empezaste a decir felicidades, alguien te tocó la puerta y dijiste, ¿estás imitando a tal o te buscaste problema por eso? No, jamás. A lo mejor él ni... ¿Esa ni persona se- sabía que tu personaje estaba inspirado en él? No. Porque era bastante... Bueno, yo no soy de Holguín, pero me imagino que haya sido una cosa muy evidente. Yo no sé, quizás, pero es que yo eso aproveché de él, aproveché esa frase. Pero ahí hay cosas de muchos. Esa incapacidad real del personaje, ¿de quién fue? Ya el apellido fue idea de Nelson Gooding. Era Lindoro, pero el apellido fue de Nelson. ¿Por qué te personaje- dio por pensar en ese personaje y darle vida a través del humor? Bueno, yo tenía pensado el personaje no como un dirigente. Era un tipo muy prepotente y que se creía de verdad lindo y tenía esas características, pero cuando llegó el momento de eso, agregarle la función de un director
vi que tenían mucho que ver. Y lo que hice fue enriquecerlo. Y además con los guiones siempre se coge de la calle. Hay una cosa muy, muy simpática. Los que más se parecen al Lindoro no saben que se parecen al Lindoro. En una ocasión fuimos Miguel Moreno y yo a un lugar a hacer una gestión. Y cuando nos recibe el jefe, igualito Lindoro Incapaz. Con vestuario, igualito. Su barriguita, todo. Y Miguel y yo nos miramos y casi que aguantamos la risa porque... aguantando todo el tiempo la risa, y de momento el hombre se vira y dice, aquí lo más importante son ustedes. No se me preocupen por nada. Todo lo voy a resolver yo. Tengo un amigo que es igualito a Lindoro Incapaz. Ya. Ahí mismo empezamos, no pudimos aguantar más. Y entonces empezamos a barajar, oye, no, que no estamos cortando de tal día, tal cosa, qué sé yo, porque era idéntico a Lindoro Incapaz y no se daba cuenta. ¿Qué tiempo estuvo ese personaje en pantalla? El Lindoro entró como en el año 2007, porque el programa ya llevaba como 1 o 2 años saliendo, y estuvo hasta el 2013 al aire. ¿Qué le pasó al programa? Pregunto El programa paró. porque pasan cosas con los programas humorísticos. Aquí hubo siempre una tradición de programas humorísticos. Hubo un momento en que habían, todos los días de la semana había un programa humorístico y fueron desapareciendo. Y muchas veces yo creo que errores que se cometen, desaparecen los programas y uno no sabe las razones. Y entonces no dan no hacen un final de temporada. Hay muchas razones por las cuales termina un programa. Incluso problemas internos que pueden tener. Pero bueno, como no se sabe, entonces eso crea especulaciones y la gente no sabe. Y fue un programa que yo creo que desapareció así. No, mira, en el caso de nosotros, problemas internos no hubo. Nosotros nos llevamos bastante bien. En el colectivo. Es una posibilidad, digo, no que haya sido este caso. Sí, no, te cuento. Lo que pasa es que ya Nelson empieza a cansarse, eran muchos años escribiendo 3 secciones, ya Miguelito estaba haciendo también la parte del taller, pero estaban realmente agotados. Miguelito estaba agotado de viajar todos los meses de Guantánamo para acá, Sí. porque él viviendo en Guantánamo grababa el programa, hacía 5 días de grabación y regresaba. Estaban cansados, de verdad. Primero el programa para un tiempo y era un interés de que no se fuera del aire y lo empezaron a retransmitir y después hicimos la otra temporada. Sí hubo censura, hubo cosas, hay programas que nunca salieron, que yo tengo grabado por ahí de recuerdo, porque pasaban cosas, coyunturales. Tú grababas una cosa hacía un mes y pasaba algo en el momento que iba a salir y ya no podía salir el programa. Y nos recomendaron temas fuertes. La primera vez que paró el programa, llamaron a Robertico Díaz Barrueta, que era el director del programa, Nelson Gudín, que era el de la idea original, y se sentaron con él algunas personas y dijeron, mira, nosotros queremos temas fuertes, que toquen estos temas así, Por ejemplo. así. Bueno, ahora mismo en estos momentos no recuerdo así un tema... Temas fuertes sociales. Sí, de crítica social. O sea, ¿y quién se los pidió? ¿Dirigentes de la televisión? No, ellos se reunieron en otro lugar. No sé... Sí, pero hay gente que tenía que ver con eso, por supuesto. Sí, no, por encima de la gente de la televisión. Sí, claro. Y grabamos el primer programa de esos temas que se querían grabar y el día que iba a salir lo censuraron en la televisión y no salió. ¿Cómo uno Así se pasa mucho, explica eso? Que te pidan un tema y luego lo censuren. A mí eso no. ¿Cómo te lo puedes explicar? ¿Cómo te lo puedo explicar? Mira, a mí, por ejemplo, en Embarcapaso, hablando de ese mismo programa, le hacíamos entrevistas a personas que después decían, no, eso no puede salir. A Chira, por ejemplo, el travesti, que fue el actor que hizo la película de Sweet Havana. Sí. Nosotros le hicimos una entrevista súper interesante, pero después dijeron no. Nadie sabe por qué, vino de no sé qué lado y no se podía hacer. Así pasaba mucho con los programas humorísticos. Yo hice mucho Vivir del Cuento. Y en Vivir del Cuento pasaba así, los asesores se volvían locos porque podías hacerlo, pero después decían que no. Venían instrucciones de que no se debía decir tal cosa, temas que no se podían hablar, en fin. Yo recuerdo un caso... Es lo que tú dices, coyuntural. En el momento, a lo mejor en ese momento no pasaba nada, pero había una situación determinada un mes después y no se podía... Yo recuerdo que habían una cantidad de programas grabados, eran alrededor de 16 programas grabados, con un personaje que salía nuevo en La Campiña, la Rusita. Era una rusa, muchacha rubia, bonita, de ojos claros, que estaba enamorada de Urbinito. Y en ese momento dijeron, no puede salir porque esto es como una burla a los rusos. Y Nelson y de la mano nos reunimos con, a ver, vamos a revisar programa por programa, a ver en cuál uno se burla de algo. Bueno,
salieron los programas, pudieron salir porque a simple vista decían, no, eso es una burla, y no era así. Hasta que se dieron cuenta que teníamos razón y salieron los programas, pero querían tumbar 16 programas grabados. ¿Cuánto dinero hay en esos programas? O sea, de ellos mismos, ¿no? De ellos mismos. Entonces, no se cuidan ellos mismos. ¿Recuerdas algún momento en que hayas dicho estoy agotado de esto? De que a lo mejor se graben programas y no puedan salir, porque es el tiempo, es la dedicación, es el intelecto de los creadores, de los actores. De decir estoy agotado, no. Nunca pensé en eso. A mí me gustaba hacer, yo disfrutaba mucho hacer ese programa, muchísimo. Amén de todos los problemas que pudieran existir después con esto de la censura y esas cosas. Pero nosotros disfrutábamos mucho hacerlo y no queríamos que se fuera del aire, pero bueno, pasaron esas cosas. El programa se paró para seguir con otra temporada. Incluso teníamos pensado algo mucho más grande que se llamaba La Fortuna, que era un proyecto de Nelson Gooding también, lo escribió él, que era un pueblo que se fundaba y Lindoro se llevaba a todo el mundo para ese pueblo. Y ahí estaba Paso 10, donde se hacía pentepollo, y había un lago. ¿Cómo te enteras de que el programa no va a seguir? El programa nunca se dijo que no iba a seguir. El programa paró un tiempo. Y nos empezamos a preparar para La Fortuna. En ese tiempo Nelson Gooding estaba fuera de Cuba y dejó los guiones escritos para que no estuviera el personaje de Flor Dani. Y el otro que la hace, el Urbinito, y esas cosas. Y nosotros seguimos ensayando, y si va a ser en exterior, incluso se prepara un lugar por Managua, puede ser que hay una finca que... Sí, la finca de Managua. Exacto. Se prepara y se mandó a hacer una gigantografía para la entrada del pueblo, que era Lindoro, con una caja de jugo, decía, la pulpa es de todos. Y ahí se desarrollaba toda la historia. De momento se paró, nadie sabe por qué. Tendría que ver un poco con el mismo Nelson. Recuerdo el Carlos Mar, cuando se presentó. A ver, yo creo que eso de Carlos Mar fue después. No fue tanto eso, porque, a ver, ese monólogo lo conocíamos nosotros de hace muchos años, se hizo en muchos lugares. Lo que pasa es que casualmente alguien grabó ese o casualmente no, todo lo que se hacía en el Carlos Mar se grababa, no sé ahora, pero ahí todo se grababa. Y alguien lo sacó y salió para la calle y se hizo tan popular. Creó muchísima polémica con esto de lo de Chipre. De lo de Chipre y esas cosas. Pero no creo que haya sido tanto eso. Como que él haya trabajado fuera, en otros canales. Esas cosas quizás sí. Sí influyeron. No me atrevo a asegurar, pero... ¿Alguien dijo La Fortuna no va? ¿O fue que se fue extendiendo hasta que no se dio? Extendiendo. Se fue extendiendo hasta que no se dio. ¿Qué hacen en ese momento todos los que estaban participando en el proyecto? ¿De qué viven? ¿Hacia dónde miran en ese momento? ¿Dónde está la esperanza o las ganas de hacer otro proyecto? ¿Qué sucede? En el caso de nosotros los humoristas, nosotros siempre hemos trabajado en los centros nocturnos, para la provincia, carnavales. Cuando yo me pasaba 2 meses sin coger la autopista, los rastreros me llamaban, oye, no tengo la autopista, ¿dónde estás metido? Porque nosotros siempre estábamos metidos para allá por Oriente, haciendo las fiestas 15 populares. bodas, cualquier 15 actividad. bodas, fiestas de despedida de duelo, donde paguen, compañero. Entonces, nosotros siempre nos las buscamos de esa manera. Pero bueno, lo que queríamos realmente era seguir el programa, que no se pudo. ¿No has pensado nunca más en hacer otro dúo con otro humorista? Sí, estoy trabajando lo tiene. con Don Fito, un holguinero, igual que yo. Pero ya has hecho algo en la televisión y eso, es que... Pocas cosas. Él vino para acá, para La Habana, hace poco tiempo, un humorista con mucha experiencia, muy bueno lo que hace. Pudimos hacer uno que se hizo para el verano, se hicieron 8 programas, el último para reírse. Ese programa yo siento o tengo la impresión de que no caló tanto en el público. ¿Es así? ¿Qué fue lo que pasó con ese programa? A ver, es que es muy poco tiempo para un programa de 8 programas, que no llegaron a hacerse los 8. Serían 6 porque ya los últimos 2 programas tuvieron un problema de edición, no sé, y no llegaron a salir completos. Creo que es muy poco para tú lograr enganchar. Además, un programa de telechiste que ya se ha hecho, se estaban haciendo secciones un poco más largas que lo que era un telechiste, porque tenía, por ejemplo, una sección que hacía Víctor Molina, tenía la otra sección que era de la del Lindoro, la oficina con Pantera y el Habanero, que eran un poco más largas, eran ya 3 minutos más o menos de duración, que se estaba tratando de cambiar la estructura esta de telechiste por secciones un poco más largas, pero no dio tiempo. Pero
les dicen ya no más o es que ustedes sabían que eran pocos programas un poco como... Se hizo para el funciona? verano. Para 8 programas solo para el verano. Con la idea de que pudiera seguir, pero nada más hicieron eso. Tú como escritor, ¿qué diferencia tú crees? Aunque bueno, hay una libertad a la hora de hacer cabaret, a la hora de hacer teatro, pero ¿qué es lo que tienes que cuidar más a la hora de la proyección y del enfrentamiento con el público? Y bueno, y de lo que tú hablabas sobre la censura también. Eso está en dependencia de para qué medio vayas a escribir. Ajá. Porque tú sabes, tú haces televisión y estás caminando sobre el filo de una navaja. No puedes ni correrte un poquito para allá ni un poquito para acá. O no funciona o te pasaste. Y el humor, cuando es ese tipo de humor que se hacía en Deja que yo te cuente, que era de crítica fuerte, porque Deja que yo te cuente tenía el taller que lo escribía, ya te dije, Miguel, que tenía cosas de doble sentido, que cuando tú analizabas lo que querían decir esos guiones, eran temas bastante fuertes. Y estaban los Mentepollo, que Mentepollo marcó una etapa, hizo un cambio, yo creo, Sí, señor. en el humor en Cuba, porque se tocaban temas bastante fuertes, pero había que tocarlos con mucho cuidado, con mucha inteligencia, de saber dejar entrever una cosa sin tener que decirlo exactamente como es. ¿Qué es la esencia del humor, no? Porque si tú dices, oye, ese pullover es blanco, no tiene risa. Ahora, si tú incentivas a la gente a que piense que ese pullover es blanco, buscar la manera que de una forma simpática, por supuesto, ahí es donde está la magia del humor. El escritor tiene que saber proponer algo sin decirlo, por lo que la gente caiga, mira qué es lo que quiere decir. Sí, yo me refería más bien al tipo de humor que se puede hacer, por ejemplo, en el cabaret a las 2 de la mañana, Sí. con 4 borrachos, y gente que se ha tomado una botella de ron, que a lo mejor están haciendo un chiste y están hablando. Es muy y no fuerte. es Es yo muy sé, fuerte, lo es muy conozco, fuerte, lo muy conozco. fuerte, Por porque eso te antes preguntaba. la gente iba al cabaret, pero iban a ver humoristas también en el cabaret. Ahora tú llegas a un centro nocturno y tú sales y casi siempre, no siempre, pero casi siempre la mitad de los que están sentados, apenas tú dices buenas noches, cogen el celular y se ponen a revisar el celular. Ay, qué desagradable eso. Y tienes que hacer un humor bastante agresivo para obligarlos a que te A atiendan, eso me refería. A eso, ¿Qué cosa a es ese un tipo. humor bastante agresivo? Meterse con la gente. entre otras cosas. Meterse con la gente, tocar temas bien fuertes o tal vez hasta no llegar a la grosería, pero temas bien fuertes que puedas obligar a esa persona a soltar el celular y hacer, pero ¿qué está diciendo este? ¿Qué está hablando este? Este está loco. Exacto. Porque si no, se quedan ahí con el celular en la mano. Yo es quiero difícil. Estabas mencionando ahorita a Mentepollo. Realmente yo estoy muy de acuerdo contigo que ese personaje de Mentepollo dio un cambio en el humor en la televisión y además tocó la cúspide de la popularidad. Después, yo creo, de Mentepollo llegó Pánfilo, sin duda. Pero sobre todo las generaciones de Pánfilo, que son muchos años también, que el público cubano lo pedía y le gustaba. Yo a veces lo comentaba, lo converso con el mismo Carlito y lo he dicho en entrevistas, lo he conversado, de que a veces las personas olvidan la gran popularidad que tenía Mentepollo. Eso, el país esperaba la sesión de Mentepollo porque era una crítica fuerte, era un humor fuerte. Y con la inteligencia. Pero con una inteligencia y además actuado y con una pala que tenía Udín también, que era genial. Escrito por Gudín y muy bien interpretado por... Yo recuerdo que fuimos en aquel tiempo a unos carnavales, en el año 2000 y poco, a unos carnavales a la provincia a trabajar. Yo fui como actor y él era el humorista. Y Mentepollo era un suceso, como lo fue Pánfilo después. Pero un poco se ha olvidado. Y lo hemos hablado con Carlito, pero de hecho le mandamos un abrazo desde acá y lo felicitamos, ojalá pueda acompañarnos en algún momento. Yo lo invité ahora cuando estábamos haciendo Floro, pero estaba ya complicado. ¿Estás de acuerdo conmigo que quizás yo lo pongo al lado de Pánfilo en cada uno en su época? Claro que sí, por supuesto. A ver, cuando el programa Deja que yo te cuente estaba al aire, estaba Pánfilo también. Estaba Pánfilo, estaba Punto G. Había un programa que no recuerdo si coincidía con nosotros también, que lo hacía Pagola Paga los jueves, que era en una azotea, algo así. Lo que pasa es que cuando estaba Pánfilo todavía en esa etapa, era la etapa de los competidores. Que se iban a hacer cuentos, y era la competencia de cuentos y esas Sí, cosas. no había cogido, es lo que estabas hablando ahorita, necesitas tiempo. Claro. Y tú vas cambiando, vas incorporando personajes. vas Cuando empezó cambiando Deja que yo historias. te cuente, no se hacía el Mentepollo, se hacía otra sección. Y era lo de la entrevista que hacía Nelson con el Caracol y esas cosas. Después tú vas probando. Pero es que a ver, otra cosa que pasó en el programa ese, el último para reírse. Se grabaron 8 programas en 8 días.
Demasiado. corriendo. Tú no te da tiempo saber lo que funciona. Cuando salen, Exacto. lo que no funcionó, no funcionó. No puedes cambiarlo porque ya todo está grabado. No, ni tiempo de Pasó- retroalimentación con el público para saber qué está pensando tampoco. Pasó con el motor de arranque. Era un programa de 1 hora y algo. Y era eso, pero era llegar por la mañana y el programa de arriba abajo, 8 programas para el verano, uno tras otro, no te da tiempo cuando sale al aire. Entonces, pero es que esto no podía ser así. el Esto humor- teníamos que haberlo hecho de esta manera, pero ya está todo grabado. Y el humor tiene que ser muy fresco. Si tú estás agotado, las cosas no salen, no funcionan. No funciona. ¿En qué medio te sientes más cómodo? O sea, la televisión, el teatro, el cabaret. Hay quien hace cabaret y es rey de la noche. Juan El Carlos teatro. Gordo, por ejemplo, ese es el rey del cabaret. Ese le encanta El teatro me gusta. teatro, ¿no? Y la televisión también, me gusta muchísimo. Pero hacer, por ejemplo, una obra o un texto. Hace mucho tiempo que no hago algo así serio en teatro. Estuve montando una obra hace unos años, lo que pasa es que me cayó una gira y no pude terminarla. Ahora no recuerdo el nombre de la directora en el Uber de Blanc. Algo sobre, ¿cómo se llama la obra esta famosa de La Habana? Ahora no recuerdo, el gran chulo de La Habana. Yarini. Yarini. Era sobre la Orieta, calle. Con Orieta. ¿Eh? Con Orieta, Orieta en el Medina puede ser, Berta Martínez, bueno, gente ya ¿quién más? Ahí está. Y trataba sobre la calle no sobre Yarini, sobre la calle, las cosas que pasaban en la calle donde Yarini hacía todas sus aventuras y sus cosas. Pero no la pude terminar. Eso fue el último intento que tuve de hacer algo así serio. Algo, ¿La retomarías ahora? ¿En estos tiempos? sí. Yo estaba como invitado en esa obra, pero sí me hubiera gustado. Déjame hacerte una pregunta. A mí siempre me llamó la atención cuando Leonardo Santisteban decide emigrar, o sea, decide quedarse en Estados Unidos. Y ustedes eran un dúo ya reconocido, o sea, Sí. no Muchos años, puede- ¿verdad? Más de 30 años. Exactamente. Chamaquito. ¿Qué sucede contigo cuando ves que ya él decide hacer su vida en otro país? Yo me había preparado para eso. ¿Porque lo habían hablado, porque lo conocías o No porque sabía que en algún momento iba a pasar. ¿Por qué? Porque nada es eterno. Nosotros llevábamos 30 años trabajando juntos. Y ya yo ¿Quién que era el director siempre- del grupo? Yo que siempre había tenido miedo a hacer chistes, te lo digo ya con el personaje de Lindoro, yo me obligué en que en cada lugar que nosotros fuéramos a trabajar, fuera difícil o no, yo tenía que salir adelante, yo solo. Y empecé a coger confianza. ¿Y salías tú primero y hacías algo? O... Sí, salía yo primero, hacía 10 minutos, 15 minutos, después llamaba a Leonardo y hacíamos las cosas del dúo. Cuando él se fue, imagínate, se perdió un trabajo de muchos años, porque nosotros teníamos, el espectáculo nosotros, incluso en cabaret, no era pararse y decir chistes. Nosotros teníamos un espectáculo que era una asamblea que hacía Lindoro y llevaba a uno de sus trabajadores invitados, que era Maraca, y la parte cultural de la asamblea la hacía el personaje de Pepitín, que era el niño. Era una cosa que estaba y funcionaba. Ese mismo esquema tú lo llevabas a un teatro con otras, es decir, con otra, tú sabes que La estructura, la Ajá. manera de hacer. y ya montabas una escenografía con un buró y le poníamos, ya estaba montado todo, movimiento escénico y demás. Y funcionaba en un teatro, lo ponías en un cabaret con 2 micrófonos y funcionaba también. funcionaba. Y lo ponías en una plaza, en unos carnavales, a las 12 de la noche, en una mañana, y funcionaba. Tenía que cambiar los códigos de cada lugar, los códigos, y funcionaba. Teníamos un trabajo muy bien hecho. Pero el primer tiempo fue difícil porque tenía que enfrentarme yo solo. Después comenzamos a hacer cosas comencé a hacer cosas con Fito, pero yo sigo haciendo cosas solo. Él hace cosas solo y después nos unimos al final y hacemos la parte final del espectáculo. Ya cuando Maraca se fue- te lo dice. ¿Cómo fue esa despedida? ¿Cómo fue ese momento? Ya en los últimos momentos sí me dice... ¿Ya él había "Oye, ido a los Estados Unidos o te lo habíamos dice? ido los dos, Habían ido los dos. sí. Nosotros fuimos la primera vez en el 2013. Estuvimos 3 meses por allá. Íbamos a hacer una gira y las personas que nos iban a llevar unos días antes nos dicen, oye, nos quedamos sin dinero, la gira no va. Pero ya teníamos los pasaportes, ya teníamos la visa y esas cosas y nos fuimos para casa una hermana de Maraca, que le agradezco muchísimo la ayuda que nos dio allá. Y allá empezamos a trabajar, pero tú sabes, uno va sin representante. Claro. Aquello se cayó, la gira se había caído. Y fue a tirar piedra, a hacer llamadas, como mismo yo hacía aquí en Cuba. Oye, los carnavales, no quiere un humorista por ahí. Y eso no funciona, eso así no funciona. Ahí tiene que tener una gente que te represente. Además, dar una promoción con muchísimo tiempo
de antelación. Hicimos el Canal 41 en algunas ocasiones, como 3 o 4 veces. Estaba Carlos Otero, Moinelo y Varia, la uruguaya, y funcionó muchísimo. Nunca había hecho un programa de ese tipo en vivo, porque cuando aquello salía era un tren y tú ves el corre-corre, la gente y los backing moviéndolo y monta aquí, monta allá, eso de verdad que era impresionante. Y nos fue bastante bien allá. Pero ya yo sabía que él tenía intención de quedarse, no me lo había dicho, pero yo lo sabía. Y se lo aplaudo, porque cada quien puede hacer, ¿tú me entiendes? Que sea... Tú sí no lo pensaste nunca, quedarte. A mí mucha gente me preguntó, ¿por qué tú no te quedas? Porque me hicieron propuestas, incluso allá. Pero yo no podía. Yo soy hijo único, era hijo único. Y yo no me atrevía a irme, además con 2 hijas chiquitas. A eso te iba a preguntar, tenía familia? 2 hijas chiquitas aquí en La Habana. Mi esposa es de Holguín, igual que yo. Éramos solos aquí en La Habana, que a veces entre los dos no podíamos, no dábamos abasto. Pues dime tú, si me iba yo solo, adelante y después. Yo nunca dije no, definitivo. Mi mamá no podía dejarla atrás tampoco, porque he visto los casos. Mandes lo que tú mandes, no es como estar presente. Yo tengo un pequeño negocio en mi casa y veo las personas mayores que llegan, los hijos sí le mandan, pero yo quisiera que tú lo vieras como andan zancajeando, Sí, sí. No, tratando de aparte comprar esto, de buscar aquello otro, y hay lugares, familias enteras que se les ha ido toda la juventud. Se les fueron los jóvenes de la casa y están las personas mayores, sí le mandan el dinero, pero zancajeando, mi hermano. No, y una persona mayor sin ese apoyo en lo personal, ese abrazo, ese beso que necesita un padre de un hijo o una madre de un hijo, es muy duro, es muy duro. Puedes tener todo, es muy rodeado de muchas cosas, pero si no tienes ese amor y ese cariño ahí mismo, es difícil. Y decides entonces en ese momento regresar. Sí, sí. ¿Y cómo fue? ¿Se Yo despidieron? esa vez, él no se quedó allá, él se fue después. Nosotros tuvimos esa visa de 6 meses, que estuvimos 3 meses, después nos dieron la visa de 5 años, y estuvimos viajando desde 2014 hasta 2019. Y él se fue después en el 2022, por ahí. Cuando ya se le estaba acabando los papeles. Y No, ya decidió. ya se la había acabado ya. Pero él tenía visa para México y aprovechó por ahí. Entonces, cuando Leonardo se va, me vi obligado a trabajar, cosas que nunca había hecho, un monólogo yo solo. A veces hasta me he sorprendido de que, porque yo dejé de escribir hace mucho tiempo y ahora me obligué. Hice un programa ahora que se llama La risa es cosa seria, hice La risa por delante, que este es de stand-up comedy y yo nunca había hecho ese tipo de humor. Ese es el que está saliendo por YouTube. Por YouTube. Ese lo he Ese es visto un por ahí. estilo de humor que aparentemente es fácil. No, para nada, muchachos. Aparentemente es fácil, pero es pararte con un público que lo Ahí. tienes aquí mismo, a conversar con ese público, porque es a conversar. Lo más natural posible, lo más... Y bueno, ahora hice un monólogo con ese estilo de humor. Estoy esperando que salga, a ver las reacciones, cómo son. ¿Ese lo escribes solo para ti o pretendes escribirlo para más personas? No, en este caso lo escribo yo para mí. Hay personas que sí lo escriben y lo interpretan otras personas, lo están haciendo ahí. Pero en este caso lo hice a partir de las cosas que me han pasado a mí. Y cuando dices conversar es porque estás interrelacionándote todo el tiempo con Todo el el público. tiempo, O sin sea, pero el caracterizar público personaje. habla, pero si el público habla, te hace alguna pregunta. No. No, ellos los que te escuchan ahí. Te escuchan, exactamente. Es como un stand comedy como los que se hacen en otros países, ¿sabes? Como los que salen en Netflix, por ejemplo. Sí, pero tiene muchísimo éxito, sale cantidad. YouTube Ahora mismo es está- tendencia. Los Sí. stand comedy son tendencia. Sí, es No, y tendencia. los de aquí se ve cantidad, sale muchísimo. Y yo no sé, quizás si hubiera seguido trabajando, a dúo nunca me hubiera atrevido, quizás, a hacer estas cosas. Te cuestionaste, perdóname, en ese momento que Leonardo decide irse, dejar de hacer humor por temor a que no funcionara, a estar tú solo encima de un escenario, o fuiste de los que dijiste, vamos ahora para arriba de la cuestión? El temor siempre estuvo, pero siempre estuvo la decisión de que hay que ir para arriba del problema. Vamos a hacerlo, y yo voy adelante. Y he logrado muchas cosas, yo estoy seguro que he logrado muchas cosas que no me hubiera atrevido a hacer si hubiera seguido trabajando con Leonardo. Sí, estabas como en tu zona de confort. Sí, exacto. ¿Cómo es la relación tuya hoy con Maracás? Todo bien, perfecto. Hoy hablamos por la mañana. Perfectamente, sí. Por Ay, eso qué te bueno. decía ahorita lo del WhatsApp. Aprovechamos ¿Él y sigue también haciendo humor? le mandamos Sí, un saludo, saludo claro que sí, claro que sí. especial. Hace poco estuvo invitado a un podcast también por allá
y dio, o sea, y se vio bastante con muchísimo alcance. Vamos a aprovechar y hacer una pequeña pausa si Está bien. te parece bien. A usted no se mueva, que esto es La Familia Cubana. Enseguida estamos de vuelta. Y ya estamos de vuelta en otro episodio de La Familia Cubana, y esta vez con un juego que esta gente se burlan de mí, porque a mí en realidad esto no me gusta mucho, porque ponen preguntas muy Pero está picantosas. en el contrato. Es el juego de la ruleta. Te voy a explicar brevemente en qué consiste. Tienes que darle la vuelta 5 veces y la pregunta que te salga debes responderla tú y también nosotros. Sí, Desafortunadamente. para que no te Para todo sientas el mundo, solo. parejo para todo el mundo. Esto es parejo para todo el mundo. Ay, Está Así bien. que cuando quieras, le Bueno, das. pues vamos. Vamos allá. Empezamos por la primera. el que tenga 20, ¿Y que quién lea. lee eso? Porque- Ale, yo creo, porque yo. Ale, tú ves. Ahí A dice ver, que- ¿qué es lo más ridículo que te ha pasado yendo por la calle? En Holguín, una vez íbamos, creo que íbamos Leonardo y yo íbamos conversando, sí, iba entretenido. Y crucé la calle y venía un camión con gente arriba. Y me dijeron algo, no sé qué cosa, oye, no sé qué cosa. Y a mí lo que me dio fue por hacerme el pajarito. Ay, no sé qué cosa. Y la gente, en vez de ofenderme, lo que empezaron fue a reírse. Y después digo, bueno, ¿por qué yo reaccioné así? Parece que fueron los nervios para buscarle una solución simpática que Chicos, a mí me pasó una vez que había una persona, una muchacha, al frente, ¿no? Y yo voy caminando y ella me dice, y yo cruzo la calle. Y cuando ella ahí, yo, sí, dime, dice, no era contigo, es con aquella persona que está ahí atrás. qué frío. Yo hacía así, Dios, trágame tierra. No, disculpa. Y seguí, pero yo me sentí tan ridículo, tan ridículo. por No era Dios. conmigo, es que yo soy miope también, yo no veo de lejos. Entonces dije, bueno, me está saludando como la gente te saluda a A veces. esa hora tú le dices, bueno, mi amor, no importa, te voy a yo saludar. Yo soy Y le tan plantas- amable que voy y la gente, voy, lo saludo, eso ¿qué pasa. tal? No, qué clase de pena pasé. Bueno, lo más ridículo, creo que así haciendo memoria, es que una vez me encontré con el que había sido mi primer novio y no me acordaba cuál era su nombre. No podía recordarlo. Qué poca cosa fue entonces. No, fue una persona importante. Si no te acuerdas ni del nombre, vaya. No, oye. y ahora se acuerda y no lo dice, Eso no pero ya por otro marcó, no motivo. Mi hermano va a tener que esmerarte más. Pero lo peor de todo, no, espérate, porque yo lo saludé normal y bueno, ya. No, pero en te fin. todo que es el amor de su vida. No era amor de mi vida, viejo. Niño, doy media vuelta pensando que él se había ido, porque hacía tremendo tiempo no lo veía, qué sé yo, tendría 13 años yo, una cosa de esa. Y le comento a mi amiga lo que me había pasado y él no se había ido y lo estaba escuchando. Ahí yo quería que la tierra me tragara, porque además se enteró, y bueno, en fin, las veces que lo he visto, no sé ni siquiera si sigue en Cuba o no, lo saludo con mucha pena y cortaba. Y le dices el nombre. Sí, nunca más, nunca más. Bendito. ¿A qué persona se le olvida el nombre de una Claro, persona? ¿cómo es el nombre? ¿Era un nombre común? ¿Qué tiene que ver? No, yo no voy a decir su nombre aquí. Bendito. Ok. Bendito. Por suerte en esa época no había fotos ni había nada. Y la gente no sabe quién fue mi primer novio. Pero en esa No, época, no pero, oficial, a de ver, eso a ver, de mucho tiempo. A ver, Indira, pero en esa época que no había fotos. No había redes sociales, ni uno tenía cómo tirarse Pero, fotos, ni nada de yo te voy a eso. No es mi preguntar- novio conocido, mi primer novio así grande, ni nada de eso. Ya. Bueno. Se la vamos a dejar pasar. Sí, la vas a dejar pasar. Bueno, me ha no quiero pasado- sacar cuenta. A mí me ha pasado de todo, bueno, ridiculeces he hecho muchas, pero bueno, una que recuerdo mucho y con mucho cariño a pesar de todo, era cuando sale la primera novela que hice, que era un personaje negativo, el Lester de Amandita, que estaba jugando fútbol en la cuadra. Me siento que estaba fuera en ese momento y una señora pasa con la nieta y me dice, ¿qué es ese? No se te ocurra, mira. Y me cae atrás con una sombrilla y dame un sombrillazo, de verdad. Ay, La, Dios. la abuelita se metió tanto en el personaje y bueno, Sí, la imagínate gente todos los se- chamacos jugando fútbol y viendo aquello. La gente se Ay, cree. Hicieron qué la- show. Vamos para la segunda. Vamos con la segunda. Es bastante vuelta. Sí. ¿Quién lee? ¿Cuál ha sido la La cita romántica más creativa que has vivido. No, me dejaste loco. La cita romántica más... Más creativa que has vivido. No te metas en candela, te lo digo, porque No, aquí, pero es que no me viene nada aquí hay así, gente que se ha metido en candela. Bueno, Cita romántica, más creativa. Bueno, te puedo decir, no fue una cita.
fue como yo conocí a mi esposa. En Holguín hacían una fiesta en el parque Calixto García, que era el parque central de allá. Ponían un carro, que era, decían el carro la música, y hacían como un espectáculo, no, era donde la gente iba a bailar, pero había un conductor y que se llamaba La Máquina del Swing, y la gente iba y se sentaban y se daba su traguito en el parque y bailaba, qué sé yo. Y hay un amigo mío que tenía una guitarra y se ponía a tocar. Y yo veo a la que es ahora mi esposa. Estamos hablando un montón de años atrás, hace más de 30 años. Diablos. Y yo le dije al socio, dame acá la guitarra, que voy a tocar algo. Dice, pero si tú no sabes tocar, pero dame acá. Y cogí la guitarra, me la puse así. La llamé y dice, venga que te voy a cantar una canción. Y empecé a tocar como si fuera a tocar la verdad la canción. Te voy a dedicar una canción que... ¿Dónde es que tú vives? Tú sabes que tú eres muy bonito. Mira, esta canción, jamás toqué la canción. Pero te escuchó la muela. Exacto. Bueno, de hecho, todavía está aquí. Todavía está escuchando. Todavía está escuchando. A mí me pasó una cosa que es penosa, porque yo no sé si esto ya lo conté aquí o en otro lugar, que fue una primera cita, siempre era muy jovencito, y esas primeras citas que uno va muy nervioso, ¿no? La muchacha, y nos habíamos citado en el barrio chino. Él la iba a llevar a comer al barrio chino, que además no era tan caro en esa época, uno podía... Y además era un lugar que tenía su swing en ese tiempo. ¿Ya salías en televisión? Era muy romántico. Yo creo que sí, pero era al principio. ¿Y quién te dice a ti que aquella muchacha se baja de un carro preciosa, era un mujerón, y va llegando, y yo esperándola aquí, por la callecita, que cuando tú entras al barrio chino, hay una callecita por aquí, donde está la tiendecita, por ahí, y ahí yo la estaba esperando para entrar ahí. ¿Quién te dice que esa muchacha se baja de aquel carro con aquel vestido, aquellos tacones, y el primer pie que pone así, se le joró el pie y se le parte el tacón, mi hermano? Yo no sabía qué hacer, y ella, pobrecita, con una pena, y nada, lo que dice, mira, yo la solución que te doy a esto es que rompas el otro tacón. Y sea sandalia. A ver si eran los únicos zapatos que tenía. No sé, pero ella... Además, estamos acabados de llegar a la cita. Pero bueno, la pasamos todo. Yo pensé que le iba a decir, mira, mejor vamos para la casa directo. Vamos a darnos el paseo. Yo no tenía carro ni tenía nada. Yo la invité y ella fue la que se apareció ahí en un almendrón de eso alquilado. Pero no, la pasamos bien porque ella fue chancleteando todo el tiempo. Yo ¿Y cuánto duraste con ella? No, ya estás haciendo preguntas que yo, ni yo mismo. Duraste. Yo creo que eso fue. Ay, qué feo la mentalidad de usted, qué feo. Era un joven mancebo. Yo y mermelada, ¿cuánto duraste en serio? Andaba, no, pero sí, y todavía están saliendo publicaciones ahí con actriz. Yo Él no andaba. debe dormir tranquilo nunca. Yo andaba en esa. No, ya soy un hombre tranquilo, pero yo andaba sin jockey en esa época. La verdad Bueno, que. No me acuerdo. era. Y si me acordara por caballerosidad tampoco voy a decir quién es, pero. Espérate, que no te acordabas quién era la del tacón. Ahora mismo no me acuerdo. Está peor que yo. Qué feo, Ale. Pero bueno, mira pero quién el tuyo habla. fue el ¿Con qué primero. moral más? Diciendo la arrastraba otra. Además, El tuyo fue el primero, el de lo la tuyo de fue hoy. hace 3 semanas, Sí, mi amor. lo mío fue- Ubícate la Vía de la Alhambra, a ver, te pongo en contexto. Cuando aquellos sí no había redes ni había nada. Por suerte. Pero Bueno. mira, se podía ir con poquito dinero a pasear. En esta época ya tú tienes que andar En esta época no se puede ser infiel. tienes que andar con una carretilla. La mía fue con un novio que tuve. Y dale, Juana, con la palangana. Ay, Pero caballero, no se ¿verdad acuerda que- el nombre. Chico, qué cosa. No, pero tiene un expediente porque llevamos 3 años en este programa. Tú llevas los 3 años y ningún novio, ninguno repetido. Porque a mí tú me vas a decir a mí que ninguno es. Porque hubieras dicho, Ale, ¿te acuerdas que en aquel programa que yo hablé de ese? Mira, con él también me pasó. Todos son novios nuevos, digo. Y después Sí, y me diciendo Y a mí después te dice cosas Ay, de- caballero, usted. No, si ha sido poco. Bueno, con este novio, caballero, nos íbamos a quedar en algún lugar un intelectual. a dormir. Pero ese lugar no pudo ser. Y tú, A dormir. A Lo dormir. más lindo es A dormir. nada más lindo como- Tenían un sueño. como se quieren burlar de ustedes ahí, a Un dormir. sueño de madre, dígalo. Ellos se vieron. Vamos. Vamos a dormir, vamos a dormir. ¿Cómo te gusta que te abrace? Traíste pijama. tuvimos que ir a casa de otro amigo que estaba en construcción. Literalmente con pisos levantados, escombros. Y bueno, ahí hicimos unas citas románticas con tecito y cositas, porque además ni siquiera había cerveza, no teníamos dinero ni para comprar nada de eso. Creo que ha sido la más creativa. Y Y durmieron arriba del saco de cemento y todo eso. tuvimos que dormir, ese día había frío, tuvimos que quitarnos los abrigos para ponerlo en el piso, porque no había ni colchón siquiera.
Sí, lo recuerdas todo, que fue especial. Y al otro día, lleno de cemento. No quiso saber de un albañil más nunca en la vida. No quiere saber de la construcción la muchachita. Bueno, yo recuerdo una en la escuela, o sea, en la escuela aquí, cuando, en la ENA, o en el ISA, creo en la ENA. Fuimos a un festival de cine, o fuimos al cine Yara, a ver la película Molino Rojo, que bueno, se ha convertido en una de mis películas favoritas. Y, ¿sabes? Una cita en el cine quizás era lo más normal del mundo, pero sobre todo cuando pasan 20 años después, uno la guarda con mucho cariño, porque realmente, por lo menos en el cine, yo no tenía otra cita. Y bueno, una cosa que me pasó, que yo soy un poco sentimental para las películas, y de pronto la muchacha era bailarina, tú sabes eso, y de pronto estaba la película andando y yo Ya. y yo oía que ella me hacía así. Ay, qué papel Y yo, acero. imagínate, yo, Guajirito, Minas del Río, de pronto, en cuanto el actor cantó la primera nota y Ahí Nicole mismo Kidman ya, miró que el plano fue de aquí, ahí mismo ya llorando toda la película. Pero bueno, lo recuerdo, mira, no se me ha Qué olvidado bonito, nunca. qué bonito. No, ahora cuando ¿Cómo llegue lo a la recordará casa, ella? yo espero que se te olvide de aquí hasta tu casa. Vamos a la Tírala, tercera. Vamos, Vamos por cuenta, pero en la tercera, ¿no? Si pudieras conservar un solo recuerdo, ¿cuál sería? Hay muchas personas importantes en mi vida, pero los recuerdos de mi familia en Holguín, cuando nos reuníamos todos en casa de mi abuela, que éramos todos los primos, todos los tíos, todo eso, yo añoro muchísimo eso, te lo juro. Yo a cada rato me pongo a pensar en eso y me envuelve la tristeza. Pero yo lo recuerdo con tanto cariño, porque hay muchos de ellos que yo no los he vuelto, están en Holguín, algunos otros están fuera de Cuba, y nunca hemos logrado volver a unir así esa familia como cuando éramos muchachos. Es un recuerdo que yo tengo que es un tesoro. Seguro. Eso pasa mucho cuando tienes familia en el interior, bueno, Ale, también, que tú, esos recuerdos que los guardas de tu infancia, cuando estaba, que correteaba por el río y qué sé yo, y los primos. Eso es. Y a medida que va pasando los años, incluso van muriendo y tú ni... Ahora mismo también yo recibí una noticia, un tío mío, "Oye, yo recordaba a mi tío que murió ahora, hace unos días, y recordaba eso. Pero bueno, mi recuerdo, yo quiero hablar de dos recuerdos que son los más gratos que tengo y los que quiero, que son las dos veces que yo tuve por primera vez a mis hijos en brazos. Creo que esos recuerdos, eso nunca lo he podido olvidar. Al varoncito y bueno, y a Paola también, a la hembrita. Esos dos momentos cuando tú los cargas por primera vez, tú dices, no, la responsabilidad que tengo ahora. Ese momento tan que tú dices, soy que tengo que... Eso lo mantengo ahí, lo conservo. Qué lindo. En mi caso es cuando Ale me dijo mamá, la primera vez. Que fue una cosa súper linda porque no te dicen mamá directo, te dicen mamá. Y entonces lo empiezan a repetir y a repetir. Fue una cosa fabulosa. ¿Tú, Ale? Bueno, yo realmente si me tengo que quedar con uno solo, fuera, que además es muy reciente, esas tardes que, bueno, que me he hecho el día entero grabando y llego por la tarde y están mis dos hijos jugando y yo abro la puerta y los dos me van así para arriba, papá, el más chiquito, papá, y el más grande quitando el chiquito, papá es mío y el otro y dale. Me quedaría así, es con uno con ese recuerdo. Vamos para la cuarta. Vamos. ¿Qué es lo que más malinterpretan las personas acerca de ti? ¿Qué es lo que más malinterpretan acerca de ti? Lo que más malinterpretan. Mira, yo soy una gente, para ser humorista soy bastante serio. La gente a veces piensa que uno es pedante porque a veces tú vas caminando por la calle y te dicen, mira qué serio va. Y este debe ser pesado, porque mira qué serio va. Y yo a veces digo, bueno, si yo tengo que andar por la calle riéndome solo, caminando, van a decir que lo que estoy es loco. Y muchas personas después que me conocen me dicen, oye, yo no pensaba que tú eras así, yo pensé que eras un tipo pesado de esto, qué sé yo. Me ha pasado mucho a partir del personaje también, que hay personas, sobre todo directores,
que ellos me veían por la televisión y me decían, no, yo no lo soporto, ese haciendo de jefe, ese no. Y luego cuando me conocen, compartimos, conversamos, qué sé yo, me lo han dicho así, oye, compadre, yo de verdad que pensaba que tú eras un tipo esto pesado, pero concho, tú eres todo lo contrario, una gente muy agradable, qué sé yo, y eso es lo que a veces piensa la gente de mí, que yo soy una gente muy seria, muy... A ver, soy serio, ¿no? Pero no al extremo de eso que yo no puedo andar por la calle. Pero la seriedad y ser agradable no tienen que ser... Exacto. Exacto, ajá. Bueno, a mí me pasaba un poquito lo contrario. O sea, que la gente piensa que... Que tú eres una bachata. Sí, que todo Chamacá. es... Chamacá. Ay, chamacá. Ay, eso descarado. Me han gritado así en la calle la ¿Han gente. dicho así? Cojo yo mis manos, eso descarado. O te han malinterpretado, por ejemplo, un trabajo con una actriz. Eso también me molesta muchísimo. Que te hablen de una actriz con la que tú has hecho una escena de sexo, no sé, y que te digan, oye, ya te la comiste, ¿verdad? Oye, está buena. O sea, ese tipo de cosas que lo hablan contigo como si eso fuera... Eso me molesta mucho y me molesta que malinterpreten ese momento como algo, o sea, que ofendan a una compañera mía de No, trabajo. y que además es algo muy profesional. Sí. Bueno, en mi caso, la gente lo que normalmente yo siempre estoy muy sonriente y muy así, muy al desparpajo. Y hay gente que malinterpretan eso como si fuera a lo mejor una persona fácil o algo así y nada que ver. Y me molesta muchísimo y de hecho he tenido que dar varios parones por eso. A mí me pasa un poco parecido a ti, no quizás por la seriedad, sino a veces por características y cosas que nos ocurren en la vida, a veces tener un poquito de éxito o estando en una novela. Entonces la gente piensa que tener un poco de éxito, tener popularidad, tener esas cosas va directamente proporcional con que tienes que ser un pesado porque las tienes todas para que, como a veces dicen, no, es que como las tienes todas para creerte, ¿no? Porque no sé qué. Porque no, yo pensé, y entonces malinterpretan Se quizás cree cosas, el se cree sí, claro, cosas. es que Sí. es como que es obligado, no me digas que no te vas a creer cosas. Se le fue la ¿sabes? fama por la cabeza. Y bueno, y cuando me conocen ve que no soy así, para nada. Bueno, pero no es malo creerse cosas, Ale. No. Quererse, y cuando tú eres, no tienes que creértelo, porque Claro, lo eres. exacto, Ya. exacto, Pero por el ahí. problema está en las personas que se creen porque quieren mostrar algo que realmente no son. Exacto. Cuando tú eres, tú no tienes que hacerte. Es como dices, ay, como te hace el artista. No lo soy. ¿En serio? Vamos para la quinta. Esta es la última, ¿no? Sí. No me confunden con Otto por ahí por la calle también. Si cae en la misma de ahorita, tienes que decir el nombre de... Ay, Dios mío. Si fueras capaz de cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiarías? Es que es una pregunta muy grande. Sí, señor, tantas cosas. Hay tantas cosas que yo quisiera que se pudieran cambiar en el mundo. Porque esta pregunta está abarcando... Bueno, busca algo que pueda abarcar lo más posible y... Yo me gustaría que cambiara, que no hubiera pobreza, que no hubiera guerra, que hubiera paz y que hubiera alegría, que mucho le hace falta al mundo. No estoy hablando solamente de nuestro país ni de un país en específico, el mundo entero. Que cambie el egoísmo que hay, porque es una manera de ser egoísta. Los que más tienen, más quieren tener. Y las personas, de verdad que no creo que la están pasando muy bien. Yo, si cambiara, quitaría del mundo a los mentirosos. Qué manera de odiar a los mentirosos, compadre. Que se pare alguien a decir una mentira y que además necesite que la gente se la crea, ¿entiendes? Eso es lo que no resisto a la gente mentirosa. A la gente mentirosa que además hace cosas para justificar y para... A los mentirosos los quitaría. Les cambiaría la mente, vaya. O si quisiera cambiarle algo. Yo cambiaría que no existieran las drogas. Porque creo que con todos esos males que has dicho tú, creo que destruye no solamente a una persona, a una familia, puede destruir un país, puede destruir un futuro, puede destruir todo. Una sociedad Exacto. completa. Yo cambiaría eso, además de todo lo que has dicho tú.
Yo quitaría la frontera. Que no existiera en la frontera. Un mundo libre Está bueno eso. de traslado. Habría Y creo quitar a que los eso políticos, traería, habría que quitar, claro. y eso traería, pero bueno, como se dice Sí, una sí, cosa, no, pero está bien, claro, ¿cómo se llama? Una cadena que rompe todos esos eslabones. Exacto. Un efecto dominó. A ver que tú quitas la frontera, quitas los políticos, todo. quitas la ideología, quitas... Eso va para un van a venir podcast. otras candelas, pero bueno, Sí, vamos, sí, a ver pero- vamos a ver si podemos cambiar algo. Vamos a trabajar en base a eso. Porque además, si tú te pones a pensar, ¿quién puso la frontera? ¿Quién las puso? O sea, ¿quién te dijo a ti que el otro lugar no es mío también y no es tuyo? Nosotros mismos, nuestros antepasados. Así mismo. Por el egoísmo, por la ambición, por los problemas, por cosas Por la que, sed de que yo conquista. pienso que, mi opinión, que el ser humano eso no va a cambiar nunca. Eso no va a cambiar nunca. No. Somos imperfectos. Pero bueno, mientras tanto estamos en la entrevista contigo. Cuéntanos ahora mismo en qué proyecto estás trabajando. Bueno, No, te veo en la neurona. En la neurona estoy, sí. sí, estoy en la neurona, estoy haciendo la parte esa dramatizada, los sketches esos pequeños de la neurona. Ya llevo como un año y algo. Ahí, ahora mismo estoy tratando de escribir otro monólogo del stand-up comedy para la próxima temporada. Estoy montando cosas nuevas con el que trabaja, con el que hace dúo conmigo, con Fito. Quiero escribir un espectáculo para teatro, aparte de lo que nosotros hacemos por ahí en los centros nocturnos y eso, un espectáculo diferente, plenamente para teatro. Estoy enfrascado en eso, vamos a ver qué pasa. Chico, una pregunta que siempre me ha llamado la atención, que me da curiosidad porque no sé. Ustedes los escritores del humor, cuando tú escribes un monólogo para alguien, ¿te lo pagan? ¿Lo cobras? Bueno, sí. A ver, yo no O tú dices, yo no bueno, soy buena gente, yo no te me lo dedico a regalo. escribir. Yo no me Pero dedico a escribir. hay gente que escribe y Pero o sea, hay cobra sí, por eso, ¿no? sí, O sea, sí, le tú lo cobra encargas, "Oye, yo quiero un monólogo sobre tal tema", y te lo escriben y que acuerdas un precio y después tú a ese monólogo le pones tus cosas, los modificas como ya tú lo pagaste. Y salvando, ¿no? Que tampoco es coger aquel monólogo y hacerlo triza. Sí, claro, Y claro. ahora, no. Sí, estudio. Exacto. Pero sí, eso lo hacen. Los cuentos también y todo eso. Sí. Los cuentos no, pero los cuentos son de de la internet. calle, son de internet. Ah, Lo internet. tiene la gente en la calle, pero ya un Sobre monólogo todo, escrito. monólogo No, y ahora con la interesante. inteligencia Es artificial interesante. tienen un camino andado también con el tema de la inteligencia artificial, que puede ser un tema muy polémico. O sea, ¿cómo lo ven ustedes los humoristas? ¿La usas? Yo no sé usarlo. Estoy atrás con eso. Tengo que ponerme para eso, que hay que estar con el desarrollo. Eso viene y saberlo utilizar, sobre todas las cosas. Y con la falta de datos también está difícil. Meterse el diente en eso. Pero escucho mucha gente que sí lo hace para hacer música, para monólogos, para obras de teatro, para todo. Tú le das una idea y eso se van. Después tú rectifica a lo que tú quieras llegar. Pero ¿Cómo? sí se usa. ¿Cómo intuyes cuando un chiste puede funcionar? ¿Cómo tienes, como nosotros, por ejemplo, los periodistas decimos olfato periodístico? ¿Cómo sucede con ustedes? Pasa también en los chistes lo que es increíble. Mira, hoy tú haces un chiste en este lugar y fue una explosión y mañana lo haces en otro lugar y no funciona. Eso no tiene explicación. O Cada funciona público es único. Exacto. Hay chistes que funcionan donde quiera, pero hay un momento dado. Yo hago cosas, por ejemplo, en el cabaret, con el personaje de Lindoro, que se lo adapté al stand-up comedy. Digo, cuando yo haga esto, si esto en el cabaret me funciona, cuando yo lo haga allí en el stand-up comedy, esto va a ser una explosión. Y pasó normal. No Tipo que no de funcionó, público, es lo que te funcionó, pero no era lo que yo esperaba. Y a veces tú escribes un chiste y tú piensas que va a ser... pasa como en las redes. Tú haces un reel y lo elaboras bien y lo haces en edición, le pones música y efectos. Esto lo que va a salir es un cañón. Esto va a tener no sé cuántos millones de visualizaciones. Y no pasa nada. Pero fíjate, Y estornudas y lo grabaste No, y lo pusiste. pero Y fíjate, se hizo. nosotros que hemos conducido espectáculos nocturnos donde hay un humorista, por ejemplo, que se presenta todos los días. Y pasa eso. Hay un día que viene y se cae aquello y otro Exacto. día que pasa más o menos y el mismo chiste no funcionó. Exacto. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, tú haces un chiste y hay una mesa donde hay 4 personas y uno se ríe, el otro se sonríe, el otro no entendió y el otro no le gustó. Y tú dices, ¿cómo sucede esto? ¿No? Es también el estado de ánimo de la Estuvimos gente. trabajando hace poco en un lugar
que habían 2 mesas. Una mesa de 6 personas y otra mesa al lado de acá como de con 6 o 7 personas. Esa mesa estaba disfrutando la actuación de nosotros que no te puedo explicar. Esta de acá, habían 2 muchachas que se estaban riendo y los tipos estaban con los teléfonos en la mano y le sacaban conversaciones a ellas para que ellas no nos atendieran a nosotros. Oye, eso. Y nosotros nos enfocamos en esta mesa y vamos a Además, trabajar. si tú sales a divertirte, a gastar dinero, que además que gastas, que tú llegas a un lugar y te pones a jugar con el teléfono. Y entonces tú no sabes lo que va a funcionar realmente. Mira, para ellos le estaba funcionando de maravilla y a los de acá no les interesaban. Y era el mismo lugar, la misma hora, el mismo espacio. Claro. Quiero preguntarte cómo fue la etapa, cómo fue tu etapa en el humor, en la vida, en el plato de comida de tu familia, en el COVID. O sea, sabemos los humoristas cuánto dependen de los centros nocturnos y de estar en la calle, de trabajar, carnavales, etcétera, y todos los lugares. ¿Qué pasó contigo personalmente? ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo la enfrentaste? ¿Cómo te las arreglaste? A ver, cuando comienza el COVID, generalmente estábamos bien, porque había bastante trabajo, Sitios. hacíamos giras, yo viajaba, tenía la posibilidad de viajar. Y para mí que la COVID eran 2 meses. Sí, y para yo todos. me mantuve con un estilo de vida como si no hubiera COVID. Y me gasté el dinero que tenía para viajar, para comer, yo me lo gasté todo. Yo me vi casi con una mano adelante y una atrás. Y ya un tiempo antes que se acabara la COVID, yo hice negocio, yo me metí en negocio, yo tenía un polaquito cuando eso, yo le quitaba los asientos de atrás Y cargabas. estaban vendiendo papas, no sé dónde, yo cogía y compraba no sé cuánto, la familia mía no puede dejar de comer. Y no sé Por cuántos eso te sacos. pregunto cómo lo hiciste ahí. Le metía 2 o 3 sacos que el polaquito aquel venía con una goma puesta en el corazón y decía, ya no puedo más, pero ahí para arriba el lío. Y llegaba a la casa y lo cogía con un prechuclín de eso y fregaba todas las papas y pesaba, bajaba y se la daba a un vecino y el vecino la vendía porque había que hacer dinero, porque había que comer. Por ponerte un ejemplo de las cosas que hice. Y ya en la última etapa yo dije, yo tengo que establecer un negocito de algo. Y me monté cuando quedé en una panera. Yo empecé a vender en el portal de la casa, puse unos muebles y empecé a vender tipos de panes que le compraba a una gente que me los hacía a mí, a otras personas, bueno, yo era un cliente del más. Y empecé a vender panes y galletas y después empecé a incrementar aquello, compré una nevera de esta expositora de cristal y empecé a venderlo también los líquidos y hoy por hoy tengo en el portal de mi casa una cosa pequeña, pero un bodegoncito con, no sé, 70, 80 tipos de productos. Que todavía vivo de eso. Y eso fue producto al problema de la COVID, que no había. Nosotros pasamos más de 2 años sin trabajar. Incluso ya habían lugares que habían abierto y estaban personas trabajando y los humoristas no, y los músicos le pasó igual. Mucha gente se No reinventó en esa época, se reinventó. ¿Cómo llegan las redes sociales a ti? Hablabas ahorita que la inteligencia artificial no ha llegado allá, pero sí comentabas sobre los reels, se ve que tienes conocimiento, o sea, evidentemente la usas. Mira, ¿Cómo llega? ¿Cuándo llega? ¿Cuál es tu preferida? ¿Cuál es tu experiencia? Sobre todo en el mundo en general, ¿cuánto depende y cuán importantes son las redes sociales hoy día? Para Facebook todo. yo lo tengo abierto, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, desde 2013, cuando yo fui a la primera vez a los Estados Unidos. Pero yo nunca le di eso una gran importancia. Yo lo tenía ahí y... Sí, era más personal, los amigos que aparecían en la escuela. Exacto. En diciembre del año pasado, yo estoy grabando La Neurona y la actriz que estaba trabajando conmigo me dice, ¿cuántos seguidores tú tienes en Instagram? Y yo en Instagram no llego ni a 1000. Dice, ¿pero cómo es posible? Si tú, cuando yo era una muchachita, ya tú estabas haciendo televisión con el personaje Lindor y yo tengo más de 400,000 seguidores. ¿Cómo es posible que tú nada más tengas? Además, esto se puede monetizar, esto es así, entonces estás perdiendo, estás dejando de llegar a miles de personas. Y fue cuando me cogí en serio esto de las redes. En diciembre le di un intensivo a Instagram, en abril abrí una cuenta de TikTok y también tengo ahora alrededor de 11,000 seguidores. Es nueva todavía, está fresca la cuenta. ¿Cuánto tienes en Instagram? En Instagram tengo como 20 y pico mil. ¿Cómo se te encuentra? Lindor Incapaz, así, Lindor Incapaz Humor. Y sí, Bueno, estoy ahora sí mucho estoy con los reels de... con los reels, sí, con los reels de Marcapaz y esas cosas. Y ahora sí le estoy dando un poquito más de interés. Es que la vida nos lleva corriendo y hay que dedicarle mucho tiempo. Hay que subir videos todos los días. A mí no me da tiempo a subir videos todos los días. Y para tú crecer en esas cuentas, tienes que subir videos todos los días. Y entonces no me gusta eso, estornudar y subirlo. No, me gusta
por lo menos hacer un videito o algo elaborado, qué sé yo, que no son los que más caminan, pero para no hacer cualquier cosa, ¿me entiendes? Porque la gente dice, oye, buenos días, ¿cómo están? Ah, ya lo subió. Ahora tengo que esforzarme más, porque tengo 2 hijas, tengo una en San Alejandro, que me queda lejos de la casa, tengo la otra en la secundaria y dando, bueno, talleres de actuación, estas cosas por el Centro Habana. Y el día, Con Maciel, ya tú sabes. un grupo de teatro. Y es darle para Marianao, darle para Centro Habana, Ya no es en las el cosas polaco, del ¿no? negocio. Ya no es en el polaco, ¿no? No, ya no es en el polaco. Tengo Porque un si no- tengo un carrazo, tengo un carro alemán. Así. Ford Taunus alemán, del año 59. Yo le digo el International, porque eso tiene de todos los países. Es alemán, pero el motor es ruso, es de Lada, la dirección es de Moscovi, el timón es de Peugeot, la pizarra es Mitsubishi, los asientos de Niva y bueno, y el chofer del Medio Oriente también. O sea, un robot Transformer. No, pero ahí estamos peleando. ¿Dónde grabas los stand comedy? ¿Y cuál es el sistema de producción que tienes? No, mira, los stand comedy se graban en la nave oficio de Isla, con el espacio que tiene Doyma Dios, allá en lo que tiene Doyma en el puerto, en los almacenes, Sí. al lado de los almacenes ahí. Eso se graba, bueno, lo estuvieron grabando una semana, es decir, se graban 2 días al mes. Ahora se grabó el día que hubo el apagón grande, tocaba el segundo día de grabación, tuvieron que posponerlo para la otra semana, se grabaron 3 humoristas o 4 humoristas un día, al otro día se graban 4 o 5 humoristas más y hasta el próximo mes no vuelven a... Eso lo hacen así, uno detrás de otro. Uno detrás de otro. ¿Cómo es para que el público entre? ¿Eso se dice en algún lugar? O Yo son- no sé Siempre por dónde está es la lleno. promoción, pero eso Siempre está lleno, siempre siempre se Siempre llena. está lleno. Por y eso se pregunto. queda gente afuera que no puede entrar. Sí, Pero porque siempre tampoco se es que son... Es un lugar pequeño. Sí, 300 exacto, es un lugar personas, ¿no? pequeñito. Un lugar pequeño. Además un público Pero un público, eso te iba a excelente. decir. El público va a excelente. eso, va a disfrutar. Es que eso. veo muchos rostros conocidos, actores, actrices, presentadores sí. de televisión, los he visto. Sí, sí. Y, y te pregunto porque yo quiero ir, quiero estar ahí. Eso coge la No, yo le escribo a Doymi. 4 creo que es, no sé, uno que te Yo le ahí, escribo a Doymi directamente. y puedes entrar ahí. No, Sin tremendo problema. espacio. O Yo llama- voy de público también. Y Yo también voy haces, de o sea, público. tú grabas, por ejemplo, tienes la opción de decirle a Doymi, quiero grabar, no sé, 3, o es que ellos te convocan a ti. Bueno, en este caso ellos me convocaron, pero me lo habían dicho como en 3 temporadas, no, como 3 meses atrás me estaban diciendo, vas a grabar este mes, y yo con pánico. Sí, este mes voy a prepararlo, hasta que ya me decidí en hacerlo en septiembre, que ya a última hora no se acordaban que me lo habían dicho, no sé qué pasó, y oye, y yo no voy a grabar el día 22, que... no, pero espérate, vamos a esperar. Yo, no. Ya yo estoy preparado. Me metí 2 meses en función de esto. Vamos a grabarlo. Y me dijeron, dale, echa para acá. Y salió, ahí está. No, creo que todavía no ha salido para... ¿Y dónde salen eso? Eso es, está en YouTube. En YouTube. Que ahí ha pasado Capitán 10, ha pasado Miguel Moreno. Miguelito va mucho. No, Miguelito, Pero pero ¿y Miguelito. la página, cómo se llama la página? Creo que es el se me- vidrio. Me parece que es el vidrio. Es ¿A quién algo del pertenece? vidrio, algo del Sí. vidrio. ¿A quién pertenece la página? No, es como que independiente, no es que sea del Centro Promotor del Humor, no. Es algo del vidrio, ahora te lo enseño porque Pero yo lo sigo. buenísimo. Yo estoy suscrita a ellos, te lo voy a A cada enseñar. rato ponen, ¿cómo se llama? Reel. Es lo que veo yo, pedacitos en Instagram, pero no No, sé. no, pero además las visualizaciones están espectaculares. Sí, no, No, esa gente lo Caminan sigue, lo muy sigue, lo bien sigue cada en el mundo episodio que entero, lo ponen. sigue. Bueno, guay, a estas paleticas que tenemos aquí, Joey te va a pasar Toda una. la suya. Ahora vamos a preparar una pregunta cada un uno de abanico. nosotros, que la respuesta sea sí o no, sí y no. Ve pensando, voy a comenzar yo para que tengas tiempo de preparar una pregunta de lo que tú quieras, que la respuesta sí o no, sea sí o no y la respondemos todos. Esto es no, por supuesto, ¿no? ¿No? ¿Tienes tiempo? Voy a comenzar yo. Ay, Dios mío, Alex. Voy. ¿Serían capaces de cambiar su vida por la de sus hijos? No. Yo ahora sí, sin pensarlo. Ah, ya entendí la pregunta, no la había entendido. Perdón, se me montó hurón. ¡Besito para hurón! Yo creo que es una pregunta que... Cacho. No, yo, por supuesto, sin pensarlo. Déjame pensar, siempre me pasa lo mismo. Siempre digo, voy a ir con una pregunta ya predeterminada, pero se me olvida. ¿Serían capaces de reinventarse una vez con todo establecido solo para seguir un sueño?
¿Cómo es la pregunta? ¿Serían capaces de reinventarse con todo ya establecido, con un buen estatus económico, buen estatus social, solo para seguir un sueño? Pero ¿qué quiere decir reinventarse? A ver, hay que dejarlo Cambiar todo. todo. Dejarlo No, todo y no empezar- dejarlo, pero asumir riesgos para seguir un sueño. Sí, sí, claro. Sí. Sí, yo No creo que conlleva la pérdida de lo que ya está. No necesariamente. sí. Sí, yo podría intentar un proyecto nuevo, por ejemplo. Algo así. Y irme, por ejemplo. Me llaman ahora de Hollywood y oye, deja la casa, Otra deja vez, todo. ese sí está bueno. Déjala todo y vete para allá, por ejemplo, ¿no? A lo que tú te refieres, ¿no? Sí. Sí, porque tampoco es por cualquier cosa. No Obvio. puedes dejarlo. Sí. Tú y hoy. Y hoy Hoy, te toca a ti. ¿qué Era la pregunta. Tú, que yo todavía no he pensado No, nada. no, que yo pensé que no habías puesto todavía la... ¿Les ha pasado algo en la vida que no han merecido y lo han asumido? Argumente su respuesta. No, si esta sí o Argumente no. su respuesta. Esta sí no la puedo contar. Argumente su respuesta, porque la gente se va a quedar, no, y entonces no, así no se vale. ¿Qué cosa es lo que tú crees que tienes que no te has merecido y lo tienes? No, está Por hablando. ejemplo, Ale, no sé, di tú. No, que sé yo. Tienes que decir. Y tú no te quedes callado. No, mira, por ejemplo, yo pongo un ejemplo. Yo creo que a veces me sorprende muy gratamente y a veces creo que no lo merezco todo el cariño de la gente. ¿Entiendes? A veces yo me sorprendo viendo, ¿cómo se llama? Comentarios y cosas y digo, cabrón, ¿cómo es posible? Porque yo no me siento dentro de todo esto. Ahora mismo estábamos hablando de eso ahora, una publicación y ponen 1000 no sé cuántas comentarios, todos muy... Que Dios te bendiga, que bueno, sigue para adelante. Ese tipo de cosas que a veces uno se sorprende. Yo digo, me lo merezco, me merezco tanto cariño, Sí, pero eso tanto sí, apoyo. güey, Es claro. una pregunta que uno a veces se hace, ¿no? Por ejemplo, a eso me refiero. Ahora di tú. No, Ya yo dije, vamos a pasar por la dale, pregunta de- dale. No, ya, di. si ya yo aquí Pero- estoy caliente. Bueno, a mí parecido a la tuya, para en lo que No, yo no voy a decir nada, Sí, Ale. sí, en lo no que Indira ayudas. prepara su respuesta y le quita algunas cositas y se censura ella misma ahí. A mí me pasa algo parecido sobre todo con esto de las redes sociales, que muchas personas me ponen, porque lo creen, lo sienten, pero yo sé que no, ni cerca. Eres el mejor. Eres el mejor actor de Cuba. O sea, dicen cosas como esas y cuando lo dicen, te imagino que nadie las está obligando. Las Claro. personas la piensan y lo creen y tienen todos sus derechos, pero yo sé que ni Claro, cerca. claro. En mi aula éramos 13, en mi aula, que actuando posiblemente hayamos 2 hoy día. Y posiblemente de los 13 habían 11 mejor que yo, ¿sabes? Que igual el arte es muy efímero, pero te das cuenta de los ejercicios, los talentos que había. Entonces, era en mi aula, no hablar de la escuela, para no hablar de la provincia, para no hablar de un país y de generaciones, ¿sabes? O sea, ni cercamente merecido, ¿no? Pero es rico que gente lo piense y te lo diga, ¿no? Claro. No, Porque algo bien se está haciendo, pero no es para tanto, ¿sabes? Y es como le llega tu trabajo y tu manera de ser y tu Claro, comportamiento al pero ni público, cerca, ¿entiendes? Claro. Uno dice a veces, no, es que no lo merezco, pero bueno. Y sí. También yo creo que es una cuestión de permanecer en el tiempo. Sí, pero no hable de la gente, habla de lo tuyo. No, de verdad, esta historia no la puedo contar. Vamos a darle la palabra al invitado. Además, Dios. mira, ya hambre a la hora que es. No. Otro día yo voy a esa historia. Me tienes en blanco con esa pregunta. Mira que me estoy metiendo. Mírame, entonces quédate con la Ya bandejita. ¿Ya tienes la pregunta lista? Algún No, día, no. llévatelo para la casa, ¿eh? Si cuando te hagan otra entrevista en algún otro dice, ahora me acordé que La la gente de la pregunta familia, cubana. Mira, lo que Sí, yo verdad. no me merezco es tal cosa. La pregunta. No, yo eso sí, la respuesta. Pero lo que no me viene a la mente es la pregunta que le puedo hacer a ustedes. No, es Y que para ti Ah, también. ya. O sea, acuérdate que la vas a responder tú también. Sí, una pregunta que ¿De tú sí te o pones. no? ¿Es sí o no? se cayó el pomo, se cayó. Es que yo he dado una tardecita aquí, una nochecita. Que vaya. Estoy en blanco con eso. Me pusieron en un momento. Es que es una pregunta. Mira, una pregunta puede ser: ¿quieren que les regale parte de mis ganancias del bodegón? ¿Te gustaría trabajar No de sé. nuevo?
Estoy en blanco con eso. No se me ocurre una pregunta así ahora. Pero puede ser muy sencilla. Pues, ¿Lo pasamos algo? Claro, pasamos, Vamos a pasamos, pasar, no, Oleano, pero el pues, invitado tampoco es que aquí. se Estoy bloqueado ahora que sienta se me... Tampoco es que La se cosa sienta ahí bloqueo, incómodo. Quitando el bloqueo. Y que otros le llaman Coño, embargo. al fin. Pero tú eres calentador de pista. Me jode con el bloqueo. Quitando tu bloqueo ahí, ¿cómo lo has pasado aquí con nosotros? No, bien, genial. ¿Cómo fue cuando te llamaron para que fue? ¿Tú ¿Fuiste invitado? conocías las Sí, he visto... en podcast, Claro que sí, lo he visto. Bueno, ¿Te sorprendió? ¿Te gustó la idea? ¿Te pusiste nervioso? ¿Te bloqueaste? Yo siempre me pongo nervioso. Pero no, de primer momento dije que sí. Me pasa que ese domingo tenía trabajo fuera de La Habana y no me daba tiempo. Y bueno, el otro se pospuso por problemas de lluvia y eso, pero todo el tiempo le dije que sí, que yo quería estar aquí, que me interesaba estar aquí con ustedes. y funcionó la cosa, ¿no? Claro que sí. Hemos conocido muchísimo de ti, de tu vida también, porque eso es importante. La gente ve a los artistas y lo ve en una dimensión Exacto. que a veces... Y creo que no hay algo así que tú puedas sentarte por las redes aquí a conversar así detalladamente y contar cosas privadas tuyas así. Aquí no. Bueno, no todo el mundo contó cosas privadas. Pero que, conté otra. que te puedas contar de nombres y esas cosas, ¿no? Creo que No, pero ya con la listica está bien, no vamos tampoco a llevar las redes. Hoy soltó como 3, Sí. que esos 3 son nuevos. Yo digo, ¿cuántas vidas tiene Indy? No, fíjate tú que estás hablando hasta cuando no había redes. No, redes no, cuando no habían cámara. No había- Ella tuvo novios en blanco y negro. Ustedes son de los que malinterpretan la vida de uno, que tus propios compañeros. Agradecerte, sí, no. Lindoro, Oye, porque gracias, el nombrecito está fuerte ahí, está de Sí, ¿eso de dónde Revuel, viene? Revuel. Revuel, ¿eso de dónde es? es un nombre bíblico. Mi papá se llama Revuel con Acabáramos. H intermedia. Pero a mí me escribieron Revuel sin H intermedia. Y eso me ha traído. ¿Para facilitarte o te empeoraron la cosa? Raúl, Radel, Redel, No, Raquel. yo pensé que era un Raudel. nombre, ¿Pa' un qué? nombre al revés, porque tú sabes que se usan Sí. los nombres al revés. Bueno, conocemos, hay un productor de Oigre, que era Sergio, ¿no? Algo así. Yo conozco también una muchacha que se llama, que se pone Silenay, y realmente es al revés. ¿Cómo se llama? Yanelis. Yo conozco uno que se llama Noslen, que es Nelson. Silenay Ah, es Nelson. Yanelis. Al revés. Y así hay muchos. Yo pensé que tu nombre era No, así, te algo va. de eso, un Raúl, algo así. Al porque- revés me he vuelto yo loco cada vez que me ponen un papel de eso con nombre, ¿vale? Y dale para atrás el carnet de Ah, identidad. los Oye, cheques, no, los no es cheques sobre todo. Rebel, no es Rebel. No, yo sé que no es Rebel, no, es Revuel. Ajá, ya cuando reviso, y mira, me pusiste Rebel otra vez. Ay, Y hablando de eso, tú sabes que una vez en el ICR un amigo que era de apellido González, le habían puesto fulano, no voy a decir el nombre, fulano, Gles. Y el CBP no lo dejaba entrar. mentira. Dice, no, pero usted no. Digo, oye, que yo, míralo ahí, fulano González. No, ahí no dice fulano González. Ahí dice fulano Gles. Y Gles, y por aquí usted no entra. Pero Así que me imagino que nosotros contigo. tenemos buenos exponentes ahí en la custodia del ICR. Nada, agradecerte en nombre de todo el equipo de la familia cubana que hayas estado por acá. Esperemos que la pases bien. Esperemos que todos ustedes, donde quiera que estén, hayan disfrutado de esta hermosa entrevista que hemos hablado muchísimo y sobre todo con muchísima sinceridad. Recordarles que active la campanita, que nos comenten a qué invitados quisieran que bueno, los llamáramos para que estuvieran acá con nosotros, porque definitivamente somos la familia cubana. Caí. Esto hay que practicarlo. No, sin aviso, es que fue sin aviso. sin aviso. Pero estábamos ahí. La familia,